Mis saludos, estudiantes, profesores y a la familia que nuevamente nos acompaña en otro encuentro de matemática séptimo grado. Yo feliz de compartir con ustedes una vez más. Recuerden que estamos en casi 30 minutos en los que estamos compartiendo nuevos saberes de esta maravillosa asignatura. Hoy quiero comenzar con esta situación. Calcula el volumen de un cubo cuya arista mide 5,24 centímetros. Y además, quiero saber cuál es el área de su base. El cubo es un cuerpo geométrico que tú vienes estudiando desde la primaria, pero para que recuerdes sus elementos, te muestro el siguiente video. Un cubo es un cuerpo geométrico que tiene 6 caras cuadradas iguales y por lo tanto la medida de cada uno de sus lados es la misma. Caras. Las caras de un cubo son las paredes que le dan forma a esta figura geométrica. Son 6 en total. Vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En total tenemos 6 caras. Aristas. Las aristas son las líneas que unen las caras del cubo. Vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En total tenemos 12 aristas. ¿Ya las viste? Vértices. Los vértices son todas las esquinas del cubo o es el punto en donde se unen 3 aristas. Vamos a ver cuántos vértices tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En total, un cubo tiene 8 vértices. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a repasar. Aquí tenemos un cubo. Vamos a revisar cada una de sus partes. Caras. ¿Recuerdas cuántas caras tenemos? Vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aristas. ¿Recuerdas qué es una arista? Recuerda que son las líneas que unen las caras. Vamos a ver cuántos tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En total tenemos 12 aristas. Ahora los vértices. ¿Recuerdas qué es un vértice? Claro, son las esquinas del cubo. Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En total tenemos 8 vértices. Facilísimo. ¿Ya vistes que el cubo está formado por 6 cuadrados iguales y que tiene varias aristas, pero todas de ellas también son iguales? En este caso, nuestro ejercicio nos dice que el valor de esta arista es de 5,24 centímetros. ¿Cómo calcular el volumen? Se halla multiplicando su ancho, su largo y su altura. Pero como los tres coinciden, ya sabes por propiedades de potencia que A por A por A es lo mismo que A a la 3. Y así podemos sustituir que estaríamos buscando el valor de 5,24 centímetros al cubo. Para hallar el área, como es la base un cuadrado, sencillamente tendrías que buscar esta ecuación A a la 2, el valor de la arista al cuadrado. Y eso sería encontrar el cuadrado de 5,24 centímetros. Pero, ¿cómo pudiéramos hacer para encontrar estos dos valores? Fíjense que la base es un número fraccionario, por demás racional. Te invito entonces que podamos durante este turno de clases poder ver cómo hallar cuadrados y cubos, además de sus raíces cuadradas y cúbicas, utilizando varias herramientas, fundamentalmente una tabla. Por eso quiero que tomes nota del tema de nuestra clase.
Si hablamos de cuadrados y de cubos, lo primero que debes recordar es que en primaria ya estuviste viendo estos conceptos, pero de forma perfecta. ¿A qué llamamos cuadrados y cubos perfectos? Vamos a recordarlos. Los cuadrados y los cubos perfectos no son más que las potencias de exponente 2 y de 3 en los números naturales. Te invito a que lo puedas calcular porque es importante que lo tengas en cuenta para lo que estaremos realizando durante este encuentro. Fíjense que deben conocer los cuadrados y los cubos perfectos hasta el 15. Retomemos entonces la actividad que teníamos inicialmente. Para ello, vamos al recuadro que está en la página 151 de tu libro de texto. Y ahí verás algo que ya conoces, que la operación mediante la cual, dado un número cualquiera, determinamos su cuadrado, se denomina elevación al cuadrado. Por eso, vamos a comenzar hallando el área de la base, que ya habíamos visto que no es más que el cuadrado del valor o de la longitud que tiene la arista. Cuando hallamos un cuadrado, sabes que es lo mismo que multiplicar, en este caso 5,24 por el mismo, porque el exponente nos indica la cantidad de veces que este número sería el factor. Lo puedes hacer utilizando la calculadora, pero también utilizando la estimación. Ambas vamos a verlo durante este momento. Primero, sabes que 5,24 se encuentra entre 5 y 6. Por tanto, cuando querramos hallar su cuadrado, tiene que estar entre los cuadrados de estos dos valores. Vamos a ver en la calculadora cómo podemos hacerlo. Fíjense que es una calculadora científica. Estamos utilizando el valor para hallar la potencia de exponente 2 y nos ha quedado este resultado, que es un aproximado de un valor que estaremos encontrando cuando veamos el siguiente video. Vamos a centrar nuestra atención en cómo se organizan los números y sus cuadrados en la tabla de cuadrados. La tabla de cuadrados nos ofrece la posibilidad de determinar directamente en ella el cuadrado de un número expresado con dos cifras decimales. La tabla de cuadrados está compuesta por filas y columnas. Los números a los cuales se determinará el cuadrado aparecen en dos partes. La primera parte está en la primera columna. Esta columna se inicia con una X en su parte superior. Contiene la parte entera y una cifra decimal del número. Aquí aparecen desde el 1,0 hasta el 9,9. Esta primera columna tiene la peculiaridad de identificar el extremo izquierdo de cada fila. Cada fila, excepto la primera, comienza por un número expresado en notación decimal con una cifra decimal. La segunda cifra decimal que completa cada número aparece en la tabla encabezando las restantes columnas. Es por eso que hay 10 columnas, encabezadas cada una por una cifra diferente, desde 0 hasta 9, que la identifica. Por lo descrito comprenderás que se puede determinar directamente en la tabla el cuadrado de cualquier número entre 1,00 y 9,99, con dos lugares decimales. ¿Cómo proceder para determinar el cuadrado de un número con la tabla de cuadrados? Veámoslo a través de un ejemplo. Se quiere calcular el área de una superficie cuadrada cuyo lado mide 3,78 metros. Como el área de un cuadrado se calcula elevando al cuadrado la longitud de su lado mediante la fórmula,
Entonces nuestra tarea se resuelve sustituyendo por 3,78 metros y elevando este número al cuadrado. Para determinar el cuadrado buscando en la tabla, se busca la fila donde aparecen las dos primeras cifras, en nuestro caso 3,7. Se busca la columna donde aparece la segunda cifra decimal, en nuestro caso 8. Y en la intersección de la fila y columna encontramos el valor 14,29, que es el cuadrado de 3,78. En general, cuando queremos determinar el cuadrado de un número con la tabla, se procede del modo siguiente. Primero, se busca la fila donde aparecen las dos primeras cifras del número. Segundo, se busca la columna donde aparece la tercera cifra. Tercero, se determina en la intersección de la fila y columna la sucesión de cifras correspondiente al cuadrado del número. Has visto que en esta tabla podemos también encontrar estos valores. Tablas que aparecen en tu libro de texto al final. Yo te muestro un fragmento de esta tabla de cuadrados. Y es importante que sepas que tanto la tabla de cuadrados como la de cubos trabajan de forma similar. Tenemos las filas, tenemos columnas y la primera fila y la primera columna son las referencias que tendremos. Estamos buscando 5,24, un número que está entre el 1 y el 10. Sabes que no llegamos a 10, que en la tabla termina en 9,99. Pues para encontrar 5,24 debemos buscar en la primera columna 5,2. Y el tercer valor que estamos hallando sería el de las centésimas, que es 4, y aparece en la primera fila. En la unión de esta fila con esta columna, entonces tendremos precisamente el valor del cuadrado del número que estamos hallando. Y podrás comprobar que es un aproximado de ese número que acabamos de ver en la calculadora. Por eso, el área de la base sería 27,46 centímetros cuadrados, pero también conoces que tenemos que tener en cuenta las cifras significativas que el dato nos aportó. Como tenemos 3 cifras significativas, entonces tenemos necesidad de redondear este resultado y nos quedarían aproximadamente 27,5 centímetros cuadrados, pues la unidad de medida también ha tomado esta operación. Y nos faltaría contestar, pues nos preguntaron cuál es el área de la base. ¿Será diferente este procedimiento para calcular el volumen del cubo? Vamos a verlo. Nos habíamos quedado en que el volumen del cubo no es más que la arista a la 3. Y ya habíamos sustituido los valores. Pues tendríamos también que buscar entre qué números está 5,24, recordando que está entre 5 y 6. Y su cubo estaría precisamente entre el cubo de 5, que es 125, y el cubo de 6, que es 216. Estamos buscando un número que se encuentre entre estos dos valores. Por eso, en la página 159 de tu libro de texto, también puedes comprobar que la operación mediante la cual, dado un número cualquiera, determinamos su cubo, no es más que la elevación al cubo. Y también con la calculadora vamos a comprobarlo. Entonces, ya sabemos que tenemos 143,9 centímetros cúbicos, porque es importante que también sepas que en esta tabla de cuadrados solamente trabajamos con 4 cifras significativas. De ahí la diferencia que acabas de observar cuando utilizamos la calculadora.
son valores aproximados. Igual tienes que tener en cuenta las cifras significativas. Y por eso el resultado del volumen de este cubo es 144 centímetros y en este caso cúbicos, pues también toman esta potencia. Veamos esta actividad. Calcula utilizando la tabla 32,7 al cuadrado. Noten que la base de esta potencia no se encuentra entre 1 y 10. Es un número mayor que 10. Por esa razón tendremos que buscar alguna forma para modificarlo. Pues ya tenemos las herramientas. Vamos a convertirlo en notación científica, lo que estuvimos viendo en el encuentro anterior. Ella nos da la posibilidad de encontrar un producto donde hay un número que cumple la condición que acabamos de analizar. Y así nos queda 3,27 por 10 a la 1. Pero ya sabes que cuando tenemos un producto elevado a una potencia, podemos aplicar esta propiedad. Y así cada uno de estos factores tomarían esta elevación al cuadrado. De ahí que, buscando en la tabla, podamos encontrar 3,27 al cuadrado. Ya sabes, buscas en la tabla de cuadrados la primera columna 3,2 con la fila 7 y al unirlo te debe dar 10,69. Y también en esta potencia de 10 hemos aplicado esta propiedad de potencia. Potencia de una potencia. Mantenemos la base y multiplicamos los exponentes. Por esa razón, solo nos basta multiplicar. Y 10 a la 2 es 100, que nos invita a correr la coma 2 lugares hacia la derecha. Y así el número sería 1069. Te traigo otro ejercicio y quiero que analices de qué operación estamos hablando. Antes, debes saber que es posible hallar el cuadrado y el cubo de cualquier número racional y este siempre será un número racional. Ahora vamos a ver el ejercicio, si siempre podemos encontrar los cuadrados y los cubos. Nos dice que determinemos el valor de X para que se cumpla la igualdad siguiente. Fíjense que estamos buscando un número que al elevarlo a la 3 nos da 64,96, un aproximado de 64. ¿Qué número al multiplicarlo el mismo 3 veces nos da 64? Sabes que si buscamos los cuadrados y cubos perfectos, entonces podrás estar de acuerdo conmigo que ese número es 4. Por eso, el valor de X es un aproximado a este número. Pero, ¿cómo hallarlo? Estamos buscando ahora a un número racional. ¿Nos servirá la tabla para ello? Vamos a ver. Primero, debes recordar, porque lo viste en primaria, que la operación inversa de elevar al cubo no es más que la raíz cúbica, al igual que la operación inversa de elevar al cuadrado es la raíz cuadrada. Y eso es lo que aparece en el recuadro de las páginas 154 y 161 para las raíces cuadradas y las raíces cúbicas respectivamente. Es importante que recuerdes los elementos que forman una raíz. Fíjense que el valor que está dentro de este símbolo se le llama radicando. Al símbolo como tal lo conocemos como radical.
y al número del cual estamos hallando la raíz, que puede ser cuadrada, cúbica o en grados posteriores a otro índice. ¿Cómo hallar la raíz cúbica de 64,96? Pues si es la operación inversa de elevar al cubo, vamos a ir utilizando la tabla también de forma inversa. Vamos a buscar dentro de la tabla dónde estaría este valor que ya vimos que es un aproximado a 64 y estaría entre el 4 y el 5 aproximadamente. Localizamos primeramente el número y luego hacemos lo contrario, buscamos la primera fila y la primera columna. Tenemos 4,0 en la fila 2 y podremos decir entonces que esta raíz cúbica no es más que 4,02. Por último, quiero que veas estos ejemplos, muy rápido, ¿ya? En los primeros valores que tenemos, en estos valores que tenemos, fíjense que tenemos raíces cuadradas o cúbicas de números que te pueden traer dificultad. Vamos a ver cómo podemos proceder. Quiero que te ubiques en las páginas 153 a las 155 de tu libro de texto y ahí aparecen los recuadros de cómo estamos procediendo. Lo primero es que como este valor es superior a 100, este radicando es mayor que 100, no lo vamos a encontrar en la tabla. Por eso tenemos necesidad de llevarlo aquí a notación científica. Pero la potencia de 10 tiene un exponente que es divisible por 2, ya que 2 es el índice de este radical. Luego aplicamos que si tenemos como radicando un producto, podemos entonces hallar la raíz cuadrada de cada uno de sus factores. En la tabla no aparece exactamente esta raíz cuadrada, pero encontramos un valor aproximado. Y esto nos quedaría 1,61. Pero, ¿cómo proceder en el caso de la raíz de 10 a la 2? Ahí podemos simplificar la potencia o el exponente de esta potencia, que es 2, por el índice. 2 entre 2 nos da 1, por eso nos queda que 10 a la 1 es 10. Y basta con aplicar el producto. Por eso la raíz cuadrada de 258,6 es aproximadamente 16,1. En el caso del inciso B es muy sencillo. ¿Cómo hallar la raíz cúbica? Fíjense que este radicando es negativo. Solo te hago una pequeña aclaración. En el caso de que radicando sea negativa, pero la raíz sea cúbica, sí podremos hallarlo. ¿Cómo? Buscando la raíz cúbica de cada uno de estos elementos. La raíz cúbica del numerador y la raíz cúbica del denominador. Y mantenemos el signo negativo, pues conoces que en una multiplicación de números iguales, donde el número de factores sea impar, nos quedaría negativo. En el inciso C, la raíz cuadrada de un radicando negativo no existe, pues no hay ningún cuadrado que cuando lo elevemos nos quede negativo, porque es un número par de factores. Y en el caso de que el radicando sea un número menor que 1 o se encuentre entre 0 y el 1, también podemos aplicar algo parecido a lo que hicimos en el inciso A. Pero como la raíz es cúbica, tendríamos que buscar que la potencia de 10 tenga un exponente divisible por él. Y hacemos igual procedimiento. Las tareas de aprendizaje que estarás realizando durante esta semana son de tu libro de texto. Realizarás los ejercicios 1 y 2 de la página 154, el 4 y el 5 de la página 158 para resolver cuadrados y raíces cuadradas.
Y para los cubos y raíces cúbicas realizarás los ejercicios 1 y 2 de las páginas 160 a 161 y los ejercicios 3 y 4 de la página 164. Nos despedimos por hoy. Recuerda, mantén las medidas higiénicas en casa y trata de salir lo menos posible. Siempre que lo hagas, usa el nasobuco. También debes recordar no bajar la meta, sino aumentar el esfuerzo. Nos vemos.